Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio Fe en Acción, un espacio promovido por el grupo pequeño Fe y Fe. Y al inicio del estudio de este nuevo trimestre, la lección de la escuela sabática y este nuevo año 2025 por la gracia de Dios, ¿verdad? Bueno, y precisamente el título de la lección de esta semana es Dios ama de pura gracia. Y el versículo de memoria se encuentra en Oseas 14:4 que nos dice, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mira, se apartó de ellos. La lección de esta semana nos lleva a conocer, a recordar y a reflexionar acerca del gran amor de Dios hacia la humanidad. Un amor muchas veces que va más allá de las expectativas razonables. Un amor no correspondido. Un amor gratuito porque no hicimos nada para poder merecerlo. Dios simplemente nos los regala, nos invita a aceptarlo y a poder escoger ese amor. Un amor cuya demostración máxima se vio reflejada en la cruz cuando Cristo murió por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Toda la obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado, dice el Espíritu de profecía. Durante toda hora de la estadía de Cristo en esta tierra, el amor de Dios fluía de él en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su Espíritu amarán como él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo. Solo aceptando ese amor infinito podremos ser capaces de amar a pesar de nuestros errores y vida pasada. Y como a Pedro le preguntó 3 veces a pesar de sus errores y pasado, Pedro, ¿me amas? Dios nos hace la misma pregunta hoy y te dice, ¿me amas? ¿Qué le responderemos? Que tengas un maravilloso día y recuerda suscribirte a nuestro canal para poder recibir notificaciones diarias de nuestras publicaciones. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal, mis amigos? Gracias por el estudio de la lección de esta semana. Y hoy nos toca el tema más allá de las expectativas razonables. Ante todo, gracias Francesca por tan bella introducción al estudio semanal. Y el texto de hoy se encuentra en Éxodo 33, los versículos 15 al 22. Cuando vemos el título más allá de las expectativas razonables, nos ponemos a pensar tal vez en el límite que el ser humano pone al amor. Nosotros pensamos y decimos, si tú me amas, yo también te amo. Si tú me amas poco, te amaré poco. Y si me amas mucho, te amaré mucho. Sin embargo, así no es el amor de Dios. Porque el amor no es un sentimiento. El amor es una persona y es Jesucristo. Él va más allá de las expectativas razonables. Cuando Jesús le preguntó a Pedro si le amaba, era porque Jesús le amaba mucho más a Pedro. Y lo hace también con nosotros. Y al leer el texto bíblico nos damos cuenta que el pueblo de Israel había fallado a Dios en su pacto. Mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de piedra, que eran los 10 mandamientos allí en el monte, allí abajo el pueblo de Israel estaba gozándose de haber construido un becerro de oro y adorando ídolos, fallando el pacto que tenía con su Creador. Sin embargo, a pesar de esa falla, Jesús o Dios no lo abandonó. Fue fiel Dios al pueblo de Israel en su pacto y lo amó mucho más, dándole oportunidades para que volviesen a Él. Los estudiosos, al leer el versículo 19, que lo vamos a leer, tal vez piensan diferente y dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tiene misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Al leer este texto pensamos o piensa que Dios elige arbitrariamente al ser compasivo y misericordioso con algunos, pero no con nosotros. Sin embargo, Dios tiene el derecho y la autoridad
de conceder gracia y compasión libremente, incluso a las personas que menos lo merecemos. El pueblo de Israel había fallado. Sin embargo, a pesar de sus errores, Dios nunca falló. Más aún lo amó mucho más y fue fiel a su pacto. Aún así le dio su gracia, una gracia inmerecida, y le dio oportunidad de salvación. Es por eso que podemos decir que este es uno de los muchos casos en los que Dios manifiesta su amor y lo hace más allá de cualquier expectativa razonable. Son buenas noticias, ¿verdad? Y yo te pregunto, mi amigo, ¿alguna vez has sentido que Dios ha hecho por ti mucho más allá de lo que tú has imaginado? ¿O que has sanado de alguna enfermedad del cual tal vez tú pensabas que no lo merecías? ¿O te has sacado de algún problema grande inmediatamente sin aún tú saber lo por qué? Dios actúa de una manera misteriosa en favor del ser humano y desea que todos vuelvan a Él. Es por eso que al estudiar su palabra podemos imaginar y pensar que Dios está actuando en tu vida y en la vida de los demás o llamándote para que vuelvas a Él. Gracias por estudiar su palabra y te invitamos a que sigas escuchando las lecciones de Escuela Sabática. Dios te bendiga. Hola mis amigos y hermanos, continuamos estudiando la lección de Escuela Sabática. Para hoy día lunes el título de la lección es Amor no correspondido. El título de la lección de hoy día lunes me hace recordar a un versículo que se encuentra en Isaías 54:5. En este versículo, Dios, dirigiéndose a su pueblo, le dice: yo soy vuestro esposo, yo soy vuestro marido. Se entiende entonces que si Dios es el esposo, entonces el pueblo, la iglesia, debe ser la esposa. El esposo y la esposa han entrado en un vínculo, en un pacto de fidelidad, de compromiso, donde ambos se comprometen a amarse, respetarse. Y a través de la palabra de Dios se ve que el Señor siempre se ha caracterizado por ser fiel a su pacto. Se ha caracterizado por ser un Dios que cuida, que protege a su pueblo, a su iglesia. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que fue el pueblo de Israel de la antigüedad, podemos ver que la vida de Israel siempre se caracterizó por infidelidad. Realmente los momentos de fidelidad del pueblo de Israel han sido muy cortos. Generalmente su historia se caracteriza por infidelidad. Y Dios, para ilustrar, para hablar acerca de esto, Él llama a Oseas y le dice al profeta: cásate con una mujer fornicaria, cásate con una prostituta, ten hijos de fornicación. Y de esta manera Dios, a través de este matrimonio, lo que busca es dar una lección de la manera como se está conduciendo el pueblo de Israel con su Dios. El pueblo de Israel se caracterizó por ser un pueblo infiel, siempre buscando otros dioses, otros amantes, acostándose con ellos bajo árboles frondosos. Y estas infidelidades, estos amantes que ella buscó, no lo hacía por necesidad, porque Dios la bendijo mucho. Era ella más bien quien pagaba a estos amantes. Lamentablemente esta es la historia de un pueblo a quien Dios tuvo que rechazar por causa de su infidelidad. Muchos dirán: sí, pues lamentablemente esa fue la historia del Israel antiguo. Pero ¿qué podríamos decir del Israel moderno? En muchos sentidos, el Israel moderno está repitiendo la historia. Y digo que la está repitiendo porque
La palabra es muy clara en decir que el Israel moderno se caracteriza por ser un pueblo laodicense, un pueblo sumido en la tibieza. Y cuando un pueblo está sumido en la tibieza, cuando la iglesia está sumida en la tibieza, es una esposa que está jugando con el amor de Dios, está jugando con la gracia divina. El amor de Dios no está siendo correspondido. Es lamentable decirlo, pero el Israel moderno está repitiendo en muchos aspectos la misma historia. La tibieza, es decir, coqueteo con Dios, coqueteo con el diablo. Un pie en la iglesia, un pie en las cosas del mundo. Le estoy dando a Dios mis huesos y al diablo le estoy dando mi carne. El problema de los cristianos hoy en día es que jugamos mucho con la gracia divina. Tendemos a jugar con el pecado y hacerlo de forma deliberada. Pensamos que Dios siempre va a estar rogando y suplicándonos, esperando que su amor sea correspondido. No. La palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tengamos cuidado de estar jugando con el amor de Dios. No vaya a ser que uno de estos días Dios se levante y nos extienda carta de divorcio. Sí, carta de divorcio, en el sentido de que vamos a ser pesados en la balanza y seremos hallados faltos. Entonces allí será el lloro y el crujir de dientes. Es necesario hacer un alto para ver cómo está nuestra vida con Dios, nuestra relación con Él. Como esposa le daremos fidelidad a Dios. El consejo del apóstol Pablo es: examínense a vosotros mismos si estáis en la fe. Que esta lección pueda ser un tema de reflexión que nos conduzca a tomar nuevas decisiones y a renovar nuestro pacto de fidelidad con Dios. Que pasen un bonito día. Bendiciones. Gracias, José, por el repaso del día lunes. Hoy continuamos con el repaso de nuestra lección número 1. Hoy es martes 31 de diciembre y el título para hoy es Amor Gratuito. Vamos a compartir contigo algunos puntos que podemos sacar de la lección de este día. El primero es cómo vemos el amor de Dios. Muchas veces vemos o entendemos el amor de Dios por nuestras experiencias vividas, o sea, nuestra visión humana. Muchas veces nuestras relaciones son: yo te amo porque tú me amas, o tú haces esto, o esto es por mí. Así que nosotros tenemos una relación transaccional. Pero con Dios no es así. Dios es amor. Dios nos ama por su voluntad gratuitamente. Pasemos a nuestro segundo punto, que es el carácter de Dios. Dios no necesitaba criaturas para amar, sino que su carácter es amor. Él decidió crear al mundo y entrar en una relación con sus criaturas. Pasemos al tercer punto de la lección del día martes, que es: el amor existió antes que existiera el mundo. Si nosotros vamos al libro de Juan, capítulos 17, versículos 24, nos dice que el Padre, o sea, el versículo 24 nos dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esta semana vemos una pincelada del amor de Dios para con nosotros. ¿Has pensado o sentido en algún momento que nadie te amaba o te han rechazado en una vez en tu vida, o varias veces has experimentado rechazo o te has sentido solo? Bueno, hoy Jesús te quiere ofrecer un amor gratuito. Él te ama a ti y a mí, a pesar de que muchas veces también somos rebeldes como Israel. Nos dice el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 13, que Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En este día quiero invitarte a que tú medites y reflexiones en las siguientes preguntas que se encuentran en la lección del día martes, que es: ¿qué nos dice acerca del amor y el carácter de Dios el hecho de que siga haciendo a este mundo objeto de su amor a pesar de su caída y maldad? ¿De qué manera esta verdad debería motivarnos a amarlo?
Bueno, mis amados, es una lección muy interesante. Te invitamos a que continúes estudiando esta semana con nosotros para seguir aprendiendo más del amor de Dios. Hola, mis amigos y hermanos. Continuamos estudiando nuestra lección de escuela sabática. El título para hoy día miércoles es Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Con estas palabras, nuestro Señor Jesús cerró la parábola del vestido de bodas cuando la pronunció. ¿Qué significado tienen para nosotros estas palabras? Recordemos que el deseo de Dios es que todos los seres humanos vean al conocimiento de la verdad y que sean salvos. La invitación para la fiesta de bodas se extiende a todos. El llamado para recibir la salvación se ofrece a todos. Dios no hace acepción de personas. El llamado es para todos. Sin embargo, solamente son aceptados o se les permite ingresar a la fiesta de bodas a todos aquellos que hayan aceptado la invitación, a todos aquellos que hayan respondido al llamado a recibir la salvación, a todos aquellos que hayan aceptado colocarse, ponerse el vestido de bodas. ¿Qué representa el vestido de bodas en las Escrituras? ¿Cómo nos colocamos este vestido de bodas? El vestido de bodas en la Sagrada Escritura representa la justicia perfecta de Cristo, es decir, su carácter. Esa es la condición establecida por el reino de los cielos. ¿Cómo nos colocamos este vestido de bodas? El apóstol San Pablo, en Hechos capítulo 16, versículo 31, nos dice: Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serás salvo. Es creyendo en nuestro Señor Jesucristo como nos colocamos este vestido de bodas. ¿Pero qué significa creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo significa dos cosas. Punto número 1. Creer en Él y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Volvernos a Él mediante la fe y el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. A esta experiencia la Biblia lo llama la justificación por la fe. Mediante esta experiencia somos habilitados para andar en novedad de vida y se nos da el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Seguida a esta experiencia, somos llamados a un proceso de santificación, donde hemos de colaborar con Dios y permitir que su Santo Espíritu nos transforme, es decir, elimine de nuestras vidas todas esas tendencias pecaminosas, heredadas y cultivadas que nos llevan al mal. Y colocar en lugar de esto el carácter de Cristo. Cristo debe ser formado en nosotros. Esta es la idoneidad que necesitamos para el reino de los cielos. La parábola del vestido de bodas nos habla de un personaje que ingresó a la fiesta de bodas sin haberse colocado el vestido. Cuando el Señor vio esto, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Y este hombre, no sabiendo qué responder, finalmente fue expulsado. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? La siguiente. Hay personas que piensan, hay creyentes que les parece que para poder llegar a la fiesta de bodas solamente es necesario pasar por la experiencia de la justificación, es decir, por experiencia del perdón de los pecados. Y muchos estamos cometiendo un grave error al creer que esto es así y omiten de su experiencia cristiana el proceso de santificación. Para poder recibir la salvación, para poder entrar a la fiesta de bodas,
es esencial no solamente pasar por la experiencia del perdón de los pecados, sino también por ese proceso santificador, porque es en ese proceso, en esa experiencia, donde Cristo es formado en nosotros, donde realmente se adquiere el carácter de Cristo, que es la condición, la idoneidad para entrar al reino de los cielos. La lección de esta semana realmente es muy reflexiva, nos lleva a reflexionar y a considerar muchas cosas. Pregunto, ¿en qué momento de tu experiencia cristiana te encuentras? ¿Estás realmente colocándote ese vestido de bodas? El Señor en su palabra, en el libro de Oseas, en el capítulo 14, versículo 9, nos da las siguientes palabras como para inducirnos a la reflexión. Él nos dice así: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en él. Que esta lección pueda ser un tema de reflexión para nosotros y pueda ayudarnos en nuestra experiencia cristiana. Pasen un lindo día. Bendiciones. La lección para el jueves nos dice: crucificado por nosotros. Dios nos invita a tener una relación de amor con Él. Pero quienes aceptan la invitación disfrutan de los resultados eternos, como vimos en la parábola de las bodas. El Señor llamó a muchos a las bodas, pero muchos sacaron distinto tipo de peros para no asistir. Muchos tenían situaciones personales, otros de trabajo, muchos otros estaban recién casados y no podían asistir. Y ninguno de ellos decidió asistir a aquel banquete tan impresionante que Él había hecho para celebrar con ellos. Es una relación de amor con el Señor. Él fue a la cruz por amor por nosotros, porque estaba comprometido en restaurar la humanidad perdida. En consecuencia, poco antes de su crucifixión, Él se lamentó, porque Él hizo todo lo posible por reunirse con sus hijos, pero ninguno de ellos decidió estar con Él. Y Él dice en Mateo 23:33, ¿cuántas veces quise recogerlos debajo de mis brazos, como la gallina recoge debajo de sus alas a sus hijos, y no quisiste? ¿Y por qué dice Él esto? Porque ya se había lamentado diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Allí viene el versículo. ¿Cuántas veces quise recogerlos debajo de mis alas? El pueblo se había dedicado a rechazar al Señor. Y había matado a los profetas que le eran enviados para no escuchar la voz de Dios. Y es por eso que Él hace la referencia a la parábola de las bodas. Él va a nosotros, nos invita con amor eterno, y la palabra clave aquí es querer. Él quería que nosotros tuviéramos una relación estrecha, íntima con Él. Pero nosotros no quisimos, lo rechazamos. Y fue por esa manera que Él tuvo que enviar a su Hijo. Había un plan. Y Él no se iba a trazar el plan porque nosotros quisiéramos rechazarlos. Y por ese amor, hermanos, hacia la humanidad, aún a pesar de su rechazo, Él envía a sus hijos. Él envía a su Hijo para pagar el precio del pecado. Y su Hijo dice que Él toma su vida, pero que Él pone su vida, pero que Él la vuelve a tomar. ¿Por qué? Porque si Él no hubiese tomado su vida después de haberla depositado nosotros, tampoco tuviéramos esperanza. Él venía a pagar el precio del pecado, pero también iba a juzgarnos. Iba a estar allí por nosotros como el juez, como el abogado, para que el Padre pudiera darnos aceptación hacia Él. Oh, hermanos, la cruz es la demostración del máximo amor de Dios hacia la humanidad. Nosotros podemos correr todo lo que queramos, pero si el amor de Dios un día no nos alcanza, definitivamente, cuando Él regrese a celebrar aquellas bodas, nosotros estaremos por fuera, como lo estuvieron los antiguos.
Él quiere juntarnos debajo de sus alas. Él quiere tener una relación de amor estrecha con nosotros. Dependerá de nosotros si nosotros aceptamos tener esa relación de amor con Él. Querer es una relación libre. Yo puedo querer para bien o puedo querer para mal. El Señor me dice en esta mañana, yo quiero que tú me quieras para bien, porque yo te amo y deseo que tú estés conmigo en el reino de los cielos. El plan de nuestra redención no fue una relación ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del ministerio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios desde las edades eternas. Había sido el fundamento del trono de Dios desde el principio. Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiera, sino que previno por si su existencia acontecía. Dios quería lo mejor para sus hijos, pero sabía que el engañador se había decidido hacerse más grande que él. Es por eso que tuvo que destruirlo del cielo, y las consecuencias vinieron y las vemos hasta hoy. El Señor les bendiga. Dios quiera que nosotros decidamos tener una relación especial con Él. Hola amigos, gracias por estar con nosotros durante esta semana para el estudio de la lección número 1 del primer trimestre del 2025. Así que también permíteme desearte un feliz año nuevo. Gracias por continuar con nosotros y estudiar la lección que ha estado muy interesante. Hoy viernes 3 de enero estamos aquí para estudiar y meditar y me gustaría compartir contigo 4 puntos que podemos sacar de la lección de esta semana. ¿Me acompañas? Bueno, el primer punto que podemos ver es el carácter y amor de Dios. La lección se centra en comprender y compartir el verdadero carácter de Dios, que es amoroso, misericordioso y justo. A menudo surgen malentendidos sobre el carácter de Dios y esta semana la lección enfatiza la necesidad de reflejar su amor en nuestras acciones. Pasemos al segundo punto, que es fundamentos bíblicos clave. La lección hace referencia a varios pasajes bíblicos que te invito a que con tiempo tú puedas sentarte, leerlos y estudiarlos. El primero es en Isaías, capítulo 40, versículos 9 al 10. También nosotros vemos en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4, y como hemos repasado también Juan 17, versículos 24. Que estos versículos destacan el amor, la misericordia de Dios y el llamado a proclamar su carácter a otros. Estos textos forman la base teológica para entender el amor de Dios como el central y transformador. Pasemos a nuestro tercer punto, que es el amor de Dios libre y voluntario. En la lección vemos que el amor de Dios hacia nosotros no es una necesidad ni se basa en alguna causa externa, sino que es libre y voluntario. Esto se ilustra a través de la historia de Oseas y su esposa. Un relato muy interesante e impactante, el cual simboliza el amor fiel de Dios hacia su pueblo a pesar de la infidelidad del pueblo. Pasemos a nuestro cuarto punto, que es la aplicación y práctica. Bueno, la lección nos anima a reflejar el carácter de Dios a través de actos de santidad y servicio amoroso. Las preguntas de esta semana que puedes tomar tiempo para meditar en tu lección nos invitan a pensar en cómo nosotros podemos demostrar el amor de Dios en nuestras vidas y ayudar a otros a percibir su verdadera naturaleza. Ahora, quiero invitarte a que tú medites en esta semana en lo que hemos estudiado. Te pregunto a ti, y esta pregunta me la hicieron a mí y ahora quiero hacértela a ti. Si a ti te dijeran que alguien con quien tú vas a establecer una relación te va a engañar o te va a mentir o te va a hacer sentir mal, ¿tú entrarías en esa relación? Cuando yo medité en esta pregunta, yo dije, no, claro que yo no me casaría con alguien que me va a engañar o me va a querer hacer daño, ¿verdad? O no va a ser fiel a sus promesas. Pero
Cuando meditamos en el amor de Dios, nosotros podemos ver que a pesar de nuestras rebeliones, Dios aún nos ama a ti y a mí. A pesar de que muchas veces nosotros no somos fieles, así como la historia que nosotros repasamos en esta semana con el profeta. Así que yo te invito a que medites en tus respuestas para esta semana de las preguntas que se han hecho en la lección y las prepares para compartir con tu clase. Quiero compartir contigo nuevamente el versículo de memoria que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4, que dice: Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Qué lindo versículo con una linda esperanza para nosotros, que a pesar de nuestras rebeliones, Dios nos ama y nos extiende su gracia. Así que el título de la lección número 1 es Dios ama de pura gracia. Ahora te invito a orar conmigo. ¿Te gustaría orar? ¿Sí? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre porque tú eres bueno para con nosotros. Padre mío, nosotros quizás no comprendemos tu amor, cuán grande es, Padre, pero queremos pedirte que tú nos ayudes a que por el ojo de la fe podamos confiar y aceptar ese regalo que tú nos das gratuitamente a cada uno de nosotros. Quizás alguien que está escuchando la lección de esta semana ha experimentado algún rechazo, alguien que los abandonó, los haya lastimado, Señor, y se nos hace muchas veces difícil confiar en el amor porque lo vemos con nuestros ojos humanos. Pero queremos pedirte que nos unjas con tu Santo Espíritu y que podamos aceptar ese amor que tú nos das y sentir tu abrazo que tú nos das a cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia y por sanar nuestras heridas. Bendice a cada persona que se ha conectado para el estudio de la lección de esta semana, que ellos puedan sentir tu abrazo fuerte, que si alguien está sufriendo o en necesidad, Padre, tú le puedas ir y visitar allí a donde ellos se encuentran y suplir esa necesidad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos humildemente. Amén. Gracias por estar con nosotros para el repaso de la lección número 1. Hemos comenzado una nueva lección y el título para este trimestre es El amor de Dios y su justicia. Seremos grandemente bendecidos, así que te esperamos para el repaso de la lección número 2. Bye.